¿Es entonces razonable volver al colegio en las mismas condiciones? Para analizar este asunto quiero saludar a Mario Gutiérrez, que es presidente nacional del sector de educación de CESIF. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. De momento, solo Extremadura ha retrasado ese regreso a las aulas hasta el 20 de enero por la incidencia, pero para los alumnos más mayores, los de ESO, bachillerato, FP. ¿Vosotros consideráis que hay que replantearse de algún modo esta nueva vuelta al cole con la tercera ola encima? Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que hablar de esto en el 8 de enero del 2021 parece que estamos con una pandemia que nos han anunciado hace una semana. Repiten, desde el 14 de marzo que se produjo el estado de alarma hasta ahora, creo que ha pasado tiempo en el sector educativo. A pesar de lo que pueda parecer, ha estado dejado de la mano de Dios. Quiero decir que el primer trimestre ha tenido unos datos bastante buenos a nivel pandémico en los centros educativos, pero que no ha sido por las administraciones educativas. Eso quiero dejarlo y quedarlo claro, porque ni han marcado protocolos comunes, ni han hecho medidas concretas, ni nada por el estilo. Han hecho una serie de orientaciones que los centros han hecho como bien han podido, y evidentemente gran esfuerzo de los docentes, y hay que reconocer la gran responsabilidad del alumnado, es lo que ha hecho que la cuestión funcione bien. Ahora bien, estos protocolos que han estado funcionando durante un primer trimestre, evidentemente se tienen que ir actualizando y mejorando con respecto a la nueva situación. Y desde luego hemos estado, mirando y por eso he dicho la broma, de que parece que es una pandemia recién llegada. Hay problemas educativos graves producidos por la pandemia ya desde el 14 de marzo, que no se ha hecho nada al respecto, y evidentemente habrá que alguien estudiar, analizar por qué los alumnos de primaria pueden ir a clase de forma ordinaria y los alumnos más grandes tienen mayor probabilidad de contagio, tienen menos contagio, más contagio. Es decir, es que no es nada, es todo un sinsentido, porque no hay una pauta clara, ni hay un protocolo a seguir, y evidentemente una vez más, a la vuelta del colegio, nos encontramos con esta serie de incertidumbres que van a dejar otra vez los centros abandonados, y a que el trabajo de los docentes vuelva otra vez a paliar los defectos de nuestras administraciones educativas. Hablaba usted, Mario, de protocolos que quizás se establecieron en septiembre. ¿Cree que habría que actualizarlos y en qué medida y en qué puntos? Por supuestísimo. Es que además creo que la bondad de medidas y protocolos es actualizarse con respecto a los cambios de condiciones producidos. Creo que las noticias son evidentes, es decir, hay un evidente aumento de contagios prácticamente en toda España, hay una nueva variante de COVID que tiene incertidumbre, hay un proceso de vacunación del cual no se sabe absolutamente nada en el colectivo docente, ni en los centros educativos, para el profesorado y para el alumnado, y cuarto, hay una situación real de una evidencia de reducción de rendimiento académico producido en el primer trimestre, sobre todo por aquellos alumnos que tuvieron ya dificultades en el curso pasado, y que se prometió un refuerzo que no ha llegado, y aquellos alumnos que han tenido un proceso de no presencialidad total, y evidentemente nada se ha hecho al respecto. Todo esto hay que trabajarse para hacer un nuevo protocolo. Nosotros estimamos, pues evidentemente, análisis con test masivos, viendo qué porcentaje puede haber venido contagiado con respecto a las celebraciones navideñas, refuerzos educativos para paliar estos retrasos educativos producidos por este proceso anteriormente comentado, una información más transparente y veraz de qué está sucediendo en los centros educativos, en contagios, etcétera. Evidentemente, con estos fríos que estamos padeciendo, tendremos que tener nuevos planes para ventilar mejor los centros educativos, y evidentemente cuál es el protocolo y cuándo se va a proceder a la vacunación del colectivo docente y alumnado. Mario, no sé si es algo habitual con lo que se ha visto en estos primeros meses, cuando ha habido algún tipo de contagio, sobre todo en el profesorado, cuando luego tenían que reincorporarse, se volvían a realizar pruebas para asegurar que estaban ustedes en condiciones de volver a tomar una clase y relacionarse con muchos niños, al fin y al cabo, que luego también vuelven a sus casas. Lo que tenemos que decir, que lo primero, que ha sido bastante variopinta la realidad de los docentes. En muchos casos, y ya lo hemos denunciado, ha habido problemas en los que es la mutualidad, en las mutualidades con respecto a los test PCR para los docentes, pero es que hemos tenido denuncias y seguimos denunciando cómo incluso se confinaba aulas
por contagios y no se le hacía el PCR al profesorado que había tenido contacto directo con ellos. Es decir, es evidente que ha habido que no hay unas normas rigurosas y que hagan luchar de verdad con una pandemia que nos tiene preocupados durante tantos meses y que desde luego lo que es en el sector docente no ha habido nunca medidas verdaderamente que tranquilicen al profesorado. Y el profesorado lo único que hace es responsabilizarse de lo que tiene, de sus alumnos, de sus centros, y a partir de ese trabajo y, como he dicho antes, con la ayuda inestimable de la mayoría del alumnado que ha mostrado una responsabilidad ante las normas, pues hemos podido pasar este primer trimestre. Pero estamos como revolucionados un coche que no puede aguantar continuamente este ritmo, y creo que debería de concienciarse más las administraciones educativas, que cuando salen buenos datos se ponen medallas, pero que dejemos de decir estas obviedades y estas falsedades, porque todo depende de los centros educativos. No queremos ser alarmistas, Mario. Hasta ahora las aulas han sido seguras, seguro que van a seguir siendo frente al COVID, pero usted lo deslizaba antes, ¿de quién es el mérito de que hasta ahora se hayan registrado esos buenos datos en los colegios? Hombre, es muy fácil responder porque a mí me gusta siempre intentar llegar a conclusiones racionales y que todo el mundo pueda entender, para alejarnos de esa vorágine continuamente de bueno, malo, blanco, negro. Es simplemente ir a cualquier comunidad autónoma y preguntar a dos institutos diferentes. Si dos institutos diferentes tienen normas diferentes, será porque las normas no están muy claras, y evidentemente son muchas veces consejos o instrucciones que los centros educativos, con las capacidades que tienen que realizar y hacer, y evidentemente la situación depende absolutamente del profesorado. Si no ha habido PCR al profesorado, si en muchos casos no se ha dado recursos para poder reducir el número de alumnos por clase de manera determinante, si ni siquiera se ha dotado al profesorado de mascarillas y al alumnado tampoco, decir que no ha sido cuestión de los docentes o del alumnado, pues es engañar a la gente. Es decir, yo creo que ahí está. Hemos pasado miedo, lo han pasado los docentes, han trabajado mucho, con mucha incertidumbre, pero una vez más no se les reconocerá de aquí a poco tiempo. Han superado con nota esta fase. Y una última cuestión, Mario, usted lo mencionaba antes. ¿Cree que los profesores, el profesorado, no sé si también el alumnado, debería haber estado entre los grupos prioritarios de vacunación? Este tema es complicado y desde luego sería yo muy osado para hablar del tema. A mí lo que me gustaría, de verdad, lo quiero decir así, es que cada uno nos dediquemos a la tarea que nos tiene encomendada nuestro trabajo o la sociedad. Quiero decir esto porque yo creo que he oído la intervención de la señora segunda, parece ser de Simón. Sí, de María José Sierra, era quien escuchaba. Bueno, pues María José Sierra, yo creo que debería de dar un criterio científico de a quién tiene que vacunarse antes de si tienen que ir o no tienen que ir los centros educativos, y no dar una opinión más allá de esto, porque es su obligación. Por esto digo que mi proceder es que evidentemente yo considero prioritario el profesorado y el alumnado, porque creo que el sistema educativo es una parte esencial de la sociedad, pero yo no puedo atreverme a decir si para reducir o llegar a eso que se dice de la inmunidad de grupo sea prioritario el colegio, o sea prioritario las residencias, o sea prioritario los policías, o sea prioritario los bomberos. Yo no me atrevo a decirlo para llegar a esa capacidad de grupo. Ahora bien, en pocos sitios se produce más interacción social que en un centro educativo. Por tanto, si no es prioritario, por lo menos tiene que ser segundo prioritario, que quiero decir. Pero es que a día de hoy, 8 de enero, no sabemos si vamos primeros, segundos, quintos o cuartos y cuándo vamos a empezar. Y eso es lo que creo que debe empezar a aclararse. Pues ahí queda esa denuncia y ese mensaje. Mario Gutiérrez, presidente nacional del sector de educación de CESIF, muchísimas gracias por atendernos y también por ayudarnos a comprender un poco más cómo lo están viviendo ustedes. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.